Lo que vamos a hablar el día de hoy directamente va a ser de las artes clásicas. Y en realidad las tres artes clásicas le voy a llamar Egipto, Grecia y Roma. Esas son las tres artes clásicas. En realidad el arte clásica o reconocido a nivel mundial de arte clásica es la de Grecia. Pero Grecia sí tenía mucha comunicación en su momento con Egipto. Y cuando Roma conquistó ambas regiones, pues las perfeccionó. Roma era muy difícil que haya creado algo, sino las perfeccionó. Pero las tres se le llaman artes clásicas. Entonces, Egipto, Grecia, ¿qué más dijo, profe? Egipto, Disculpe. Grecia y Roma. Y ahorita voy a empezar a hablar en este caso de Egipto, ¿verdad? Y me interesa en este caso esta imagen, o me llamó bastante la atención esta imagen. A ver, compañeros, ¿alguien me podría decir qué significa esa imagen, esa pintura? ¿Alguien me podría explicar? Es el río Nilo. El río Nilo, perfecto. ¿Y al fondo qué veo? ¿Veo algo al fondo? Pirámides, tres pirámides y una grandota. Una grandotota. Bueno, veo al fondo lo que es la pirámide, que es la creación geométrica de los egipcios. Y veo el río Nilo, perfecto. El río Nilo es el río que atravesó en este caso Egipto, lo dividía en dos, luego Egipto se unió, se le llamaba Alto y Bajo Egipto, y en este caso lo unió en un mismo imperio, y cuando se unieron en un mismo imperio, pues fue cuando floreció Egipto. Antes estaba dividido, y así se le llamaba Alto y Bajo Egipto. Y el río Nilo era el que proporcionaba en este caso, no la fuente, porque pues en realidad es agua, pues porque con el agua pues, se puede hacer agricultura, realmente la fuente principal de agricultura, había pesca, etcétera, infinidad de actividades, pero el río Nilo para ellos también era sagrado, e inclusive todos somos cristianos, el río Egipto es bíblico, y el río Nilo también es bíblico. Valga la redundancia, Moisés se apareció en el río Nilo, por ejemplo, las 7 pestes son del río Nilo, por ejemplo, y en este caso Jesús en su momento cuando lo iban a asesinar, el Día de los Inocentes, tuvo que huir. Y por eso se le llama Día de los Inocentes, que es el 28 de diciembre. Se celebra el 28 de diciembre. Y huyó, valga la redundancia, a Egipto. Entonces Egipto es bíblico, compañeros. A pesar de que tiene muchos años, es bíblico. ¿Sí? Entonces pregunto, compañeros. Egipto. Voy a empezar con esta pregunta porque ya se las proyecté, pero Egipto, compañeros, queda en el continente de África, ¿sí? Voy a empezar con esto, compañeros. Porque muchos dicen, ¿dónde queda Egipto? Y todos, Europa, Asia. Hay algunos que han puesto Sudamérica. Increíble, pero cierto. Entonces les voy a comentar. Egipto queda en África, compañeros. Y como les decía, voy a hacer aquí un mapa con coordenadas exactas. Pongámosle que en este caso está el Egipto. Y el río Nilo pasa a la mitad de Egipto. Actualmente, pues, todavía es así. Y Egipto pasa en el centro de Egipto. Y a esto se lo consideraba el Bajo Egipto. Y a esto se lo consideraba el Alto Egipto. Cuando inició en este caso esta cultura de Egipto, estaban divididos. Estaba dividido por el río Nilo, el Bajo y el Alto. Pero en este caso hubo un faraón, ya vamos a hablar de ese faraón que unió políticamente el Bajo y el Alto Egipto, y ahí empezó lo que es un imperio, el imperio de Egipto, y a partir de ahí Egipto tuvo como su mejor auge, tuvo su mejor esplendor en arte, en política, en religión, etcétera. Y a esto le vamos a llamar la cultura antigua de Egipto. El río Nilo es una fuente de agua a la ciudad, por eso era que lo veneraban en este caso, y todo lo que vamos a hablar de arte relacionado al antiguo Egipto era de tamaño monumental. Tamaño monumental quiere decir tamaño grande. Usted no va a encontrar algo pequeñito, es muy poco probable. Y en lo que estamos hablando de arquitectura y escultura, y en este caso también era de carácter funerario. Quiere decir que en este caso todo era dedicado hacia los muertos. Egipto prefería la vida del más allá que estar vivos, un ejemplo, ¿sí? Ellos decían que la vida del más allá era un dios, principalmente el faraón, era un dios. El faraón era un dios terrenal, pero cuando fallecía, lógico, la población estaba en total luto, pero preferían en este caso porque era una estrella, era una constelación, era un dios que los cuidaba y los proveía de agua, de sol, de viento, de todos los elementos naturales que pues hasta los mayas llegaron a creer en este caso. Pero
Ellos creían en la vida del más allá, creían más, en la vida, preferían ellos la vida del más allá que la terrenal. Quiero preguntarles, compañeros, ¿alguien de casualidad ha visto películas de Egipto? No sé. ¿Qué? Una película famosa de Egipto podría ser La Momia, por ejemplo. No sé si la han visto. Nunca la terminé. Sí, Nunca la terminó de ver. O alguien no sé, la momia en las antiguas. O hemos visto, no sé, Cleopatra, la película, que es larga, pero muy buena. yo sí he visto la de la momia. Que dice que no es mentiroso. Ok, perfecto. Va. Entonces me voy a figurar, vamos a ver. Si el profe me dijo que Egipto queda en el África, a ver, voy a preguntar. ¿Los egipcios eran blanquitos? Disculpe por irme racista. ¿O negritos? ¿Cómo eran? Piel morena normal, así como nosotros. Como nosotros. Mixto. Ajá. Mixto. ¿Alguien más? ¿Alguien me podría decir? ¿Alguien más? ¿Sí? Porque dentro de las clases sociales de Egipto, tal vez ustedes lo vieron, habían los esclavos, y eran los esclavos negros. Con el simple hecho de usted nacer de raza oscura, ya nos íbamos, porque yo soy algo morenito, nos íbamos con Pancho, ¿verdad? Ya éramos esclavos de nacimiento, solo por el color de piel. Entonces, ¿cómo podíamos saber en este caso si yo veo una película de Egipto, me imagino al faraón blanquito? Si yo veo a Cleopatra, por ejemplo, inclusive la describen que era blanquita. Entonces, ¿cómo creen que eran los egipcios? ¿Blanquitos o morenitos? Negritos, pongámosle así. Racistas. Perdón que sea así, pero sí. Ajá. Porque quedan en África, y en África predominan los negritos. De plan eran blanquitos para que sean así de racistas. Exacto. Bueno, le voy a comentar, voy a seguir dibujando un mapa con las coordenadas exactas. Este es África, miren compañeros, el continente africano. Y África está dividido como América. Está dividido en 3 grandes regiones. El norte de África, el centro de África y el sur de África. Inclusive hay un país que se llama Sudáfrica y hay un país que se llama Centroáfrica. Así se llama el país, pero no hay ningún país que se llama Norte África, no hay. En este caso, están muy marcados tanto el norte, el centro y el sur por el color de tez en su mayoría. No es que solo hay, no, en su mayoría. En el norte, la mayoría de África son blanquitos. En el centro de África, la mayoría son, en este caso, morenos. Y en el sur de África predominan, en este caso, los negritos. Así está en este caso. Vámonos a América, por ejemplo. Norteamérica, que es Canadá, Estados Unidos, predomina el blanquito. Perfecto. Vamos a Centroamérica, México, Guatemala y todos los que... En este caso predomina lo que es el moreno. Ahora vamos con Sudamérica. En Sudamérica existen, por ser una gran región, existen 2 tipos. En la parte de abajo de Sudamérica sí son blanquitos y la parte de arriba de Sudamérica son totalmente negritos. Estamos hablando de venezolanos, por ejemplo, o ecuatorianos, inclusive un poquito peruanos, brasileños, tienden a ser un poquito más oscuros. Es por la posición geográfica en que está ubicado el continente. En este caso, los países en el continente. Pues lo mismo pasa en Egipto, ¿verdad, niños? En el norte de Egipto es totalmente blanquitos, en el centro morenos, y en Sudáfrica son totalmente blanquitos. Por ejemplo, en este caso, Johnny, que le gusta el fútbol, el delantero, el de Liverpool, Salah. Salah, él es de Egipto y es blanquito, ¿verdad? Y Más voy o con menos. otro delantero que es Mané, él es de Malí, creo que es, ¿verdad? No, No, es Senegal. Senegal queda por el sur de África. De África. Son negritos. Y ahí tenemos a 2 claros africanos, pero no necesariamente tienen que ser negritos, ¿verdad? ¿Sí? Ahí vemos el ejemplo. ¿Sí? Entonces, lamentablemente, sí, en Egipto predominaba mucho lo que es el color de piel. El esposo era blanquito, la esposa era blanquito, pero salía el hijo morenito, saber cómo, pero salió negrito. Desde el nacimiento él ya era esclavo. Y en este caso, no había, no, pero mire, es el hijo del faraón. O lo mandaban a matar de plano porque el negrito de nacimiento era esclavo. Eran muy racistas. En este caso, pues aquí les comento los periodos de Egipto. Y esto sí es muy importante en este caso que lo tengamos presente. Yo les comentaba que existían 2 tipos de Egipto. Egipto alto y Egipto bajo.
El primero que se desarrolló fue el Egipto Alto, fue el primero que empezó como que a desarrollarse en esta región, y en ellos solo tuvieron dos periodos, que es el Reino Antiguo y el primer periodo intermedio, así se le llama. Y el Bajo Egipto, Egipto Alto y Egipto Bajo. Entonces le voy a Pero repetir. el alto, ¿cuál era? El alto era aquí, mire, el Reino Antiguo y el primer periodo intermedio. ¿Sí? Ajá. Estos son los únicos dos periodos en este caso que tuvo Egipto el Alto. Y Egipto el Bajo tenía el Reino Medio y, valga la redundancia, el segundo periodo intermedio. En este caso, pues existía un faraón en el Egipto Alto y un faraón en el Egipto Bajo. Pero en este caso vino un famoso faraón, que en este caso se llama, le decían rey, pero era una dinastía. Ahorita voy a explicar todo esto de la dinastía. Entonces, él hizo un trato, con este caso, con el que tuvo la iniciativa realmente fue el Egipto Alto, el que tenía la mayor región, el que tenía los mayores ingresos. Que pues Egipto comercializaba con Grecia, porque si hay escritos que había comercio con Grecia, habría comercio con los de Creta, ya vamos a explicar todo eso, de las regiones de Grecia, de todas esas islas que aparecen de ahí de Grecia. También en este caso se considera que hubo comercio con América precolombina, que es mayas, aztecas, incas, olmecas, etcétera, etcétera, todas esas culturas. Pero él tuvo la intención de que Egipto se uniera, no estuviera dividido, fuera un gran imperio, y la verdad pues llegó a ser uno de los imperios de mayor índole en la economía, así como en el arte. Entonces, él unió los dos imperios, el Alto y el Bajo, y a eso le llamaron el Nuevo Imperio. Es la unión en este caso del Alto y del Bajo Egipto. En este periodo pues se produce una unión clave, que en este caso lo menciona muchos escritos como un hito, porque pues habíamos quedado que un hito es un lugar en específico que va a ser grande, o en este caso va a ser de mayor renombre, y en este caso pues el río Nilo, la unificación en este caso de los dos imperios, y el rey en este caso que unió el Alto y el Bajo Egipto, se le llama, o se denominó él como el emperador Menes. Aquí aparece, miren compañeros, Menes. Él fue el encargado en este caso de unir uno y otro imperio. Entonces ahí empezó la primera dinastía. ¿Qué es una dinastía, compañeros? ¿Alguien me podría decir qué es una dinastía? ¿O les ha oído, les parece el nombre de dinastía? Compañeros. Sí, lo he escuchado, pero no sé qué es. ¿Alguien más? No. ¿Laura? Usted es como una generación de familia, ¿no? Es como una generación de familia. Perfecto. Aquí Así tiene es, el poder. compañeros. Así es, el que tiene el poder. Pues en este caso, la primera dinastía fue Menes, fue el primer rey o emperador, que en este caso él se proclamó como rey Narmer, pongámosle así, su nombre artístico, ¿sí? Digamos, en este caso, Johnny llega, se me ocurre, a la dinastía de Guatemala, un ejemplo, ahí no va a ser el rey Johnny, ¿no? Se va a poner un nombre artístico, ¿no? Y en este caso, pues, ellos referían mucho a lo que eran los dioses. Una dinastía, efectivamente, compañeros, es cuando mandan 3 generaciones. ¿Cuáles son las generaciones? Manda abuelo, manda hijo y manda nieto. Y en este caso, ya luego de haber mandado 3 personas, ya se hace como comúnmente se hace en cualquier lado, por democracia, se vota por una nueva familia. Normalmente eran sacerdotes o de clase alta, noble, y en este caso para mandar a Egipto. Un ejemplo, vamos a poner en este caso, no sé, se me ocurre Don José, un ejemplo. Entonces Don José era el famoso faraón. En este caso, pues él ya iba, él terminaba en el poder hasta que fallecía, hasta la muerte prácticamente. Cuando él viene y fallece, pues el hijo mayor hombre, lamentablemente es así, el hijo mayor hombre, cuando él fallece, es el que, en este caso, llega al poder. Pues este hijo mayor hombre, se me ocurre que se llama ahora Juanito. Juanito va a tener sus hijos, y en este caso, cuando él llega a fallecer, pues este hijo varón, el mayor, llega a ser el faraón, y ahí terminó esa dinastía. Ya mandó lo que es abuelo, ya lo mandó lo que es hijo, ya mandó lo que es nieto. Entonces ya